Bien, vamos a dar un momento de espera a que la conferencia inicie ya en unos contados instantes. Bueno, nos estamos poniendo en contacto con la doctora Josefina para corroborar si tiene algunos problemas técnicos. Doctora Josefina, buenas tardes. ¿Me escucha? Buenas Sí, ya, tardes. buenas tardes. No oí la introducción que hicieron y lo que estaban hablando, estaba totalmente desconectada. Bueno, doctora, entonces la ponemos en contexto. Primero que todo, bienvenida. Le estaba contando a los asistentes sobre su impresionante hoja de vida, haciendo el recorrido por las innovaciones que usted ha hecho en la educación, contando que fue de las primeras doctoras que hubo en el país. Obviamente comentamos de sus nexos con la Asociación de Estudio para el Estudio de la Educación en Estados Unidos y la Asociación de Investigación para el Desarrollo y Mejoramiento en la Universidad de Atlántica, Florida. Y doctora, pues para nosotros es un privilegio y una alegría muy grande tenerla como invitada en nuestro evento. Bienvenida sí, siempre. Muchísimas gracias. Sí, yo también estoy muy orgullosa de poder compartir con ustedes. Pero entonces, ¿ya empiezo o ustedes me dirán? Sí, doctora. Decía al inicio que su conferencia lleva por título Ciclo de Investigación-Acción en las Aulas Públicas Colombianas, ¿cierto? Sí. Muy bien, doctora. Entonces, bien, pues el auditorio... ¿Cuánto tiempo tengo? 40 minutos aproximadamente, doctora. 40 minutos, perfecto. O sea que a las 6:50. Casi una hora, qué bien. Bueno, entonces comenzamos, ¿no? Adelante, doctora. Bueno, me voy a conectar. Esperamos que me conecte bien. Pero quiero, a ver, que me vean mi rostro porque a veces en estas conferencias queda uno oyendo solamente y me gusta pues como tener ese contacto que hace tanta falta en estos tiempos de cara a cara. Entonces, aunque hay la opción de simultáneamente, ¿no? Presentar y hablar. No me gusta como escondida hablar. Bueno, antes de presentarles el material, que es muy sencillo para esta conferencia, igualmente agradezco a la UCEBA, a los profesores que me conocen, a los que no. Agradezco esa asistencia tan nutrida para oír este tema que es de mucha importancia. No es nuevo, pero al contrario, por ser un tema que ya lleva varios años en Colombia y en el mundo,
ya tiene garantía de validez y de más confianza por parte de los educadores. Seguramente acá en el auditorio hay alumnos míos ya, hay colegas, hay compañeros, hay estudiantes de pregrado, de maestría, de doctorado que me han oído. Ya he dado seminarios o he asesorado tesis con este tema. Habrá personas que no, será por primera vez que me van a oír, pero yo adapté como el discurso para que sea una audiencia que salga con unas claridades y unas afirmaciones nuevas y otras reafirmaciones de lo que es la investigación, acción en educación. Otro punto que a mis estudiantes yo les he dicho es cómo mi conferencia pues se focaliza en lo que yo sé. Lo que el profesor Edgar dijo, pues claro, uno habla de lo que sabe y definitivamente mi interés y mi foco, mi campo de acción es la educación formal. ¿Por qué hago esta claridad? Porque claro, el inglés es tan amplio, el inglés es tan universal, el inglés es tan importante y cada vez se expande a más necesidades. Pero lo que en el país interesa es formar a buenos profesores de inglés desde la primaria, la secundaria y la universidad, o sea, en las instituciones, buenos profesores de la educación formal. Eso no excluye que den sus clases privadas, que trabajen en otras instituciones, pero es que muchos me han dicho, profe, y es que no tiene otro campo de acción si no es en el aula. Y es claro, tiene otro campo de acción, pero mi experiencia es en el aula por esa razón, porque Colombia necesita elevar la calidad de las aulas, necesita elevar la calidad de los estudiantes que obtienen un título, que cursan sus estudios y pasan por una institución educativa pública o privada. Entonces, sí es para profesores que se ubican en una institución muy conocida para nosotros y que necesita muchos cambios, como es la escuela, el colegio, la universidad. Ese es el foco, por eso mis ejemplos, los ejemplos que yo les voy a dar, son muy del aula, muy del maestro, muy de la escuela, muy con problemáticas de lo que uno sintió como estudiante, que nunca se la solucionaron, y ahora como profesor. Entonces, allá es donde está ese aporte y esas reflexiones y esa producción de conocimiento. Yo pienso que más del 90% de los asistentes, además, como fue voluntaria la inscripción a este tema, pues les interesó el aula. El aula en todas sus dimensiones, ¿no? Lo que pasa es que el aula, pues ha sido concebida tradicionalmente como las cuatro paredes y el desprestigio muchas veces del aula, por muchas razones sociales, éticas y pedagógicas. Entonces, como que hablar de un aula, como dicen muchos pensadores y filósofos, es un panóptico. Uno va a la escuela como a sentarse y a oír el castigo, el regaño, el aburrimiento y a salir. Entonces, aula uno lo toma como un círculo, un encierro, un reglamento, una escuela con candado, una escuela cerrada, entra a tal hora y no puede salir hasta las 2, 3 de la tarde, en fin. Pero no, pensemos en que lo que les voy a decir está abierta, se llama aula, pero es que no hay otra palabra ahora que la reemplace. Como aquel lugar donde se encuentra un profesor, un estudiante y el conocimiento. ¿A qué va uno a una institución? ¿Para qué se creó una institución educativa? Para aprender, para formarse. Entonces, allá, ¿quién forma, quién enseña, quiénes van, quiénes asisten? Ese es un problema muy importante y en Colombia necesitamos elevar esa calidad. Entonces, el aula, y más hoy, ustedes ya saben, el aula se da nos enseñaron a que, aunque en un parque lo podemos convertir en aula. ¿Por qué? Porque allá se da una relación pedagógica entre estudiante, alguien que enseña, alguien que aprende y algo que aprende. Ya alrededor de eso, ¿con qué? ¿Para qué? ¿Por qué? Entonces, es el lugar. Y hoy más con esta pandemia aprendimos
que definitivamente no necesitamos ir al colegio. Y para muchos hay grandes ventajas. Ir al colegio a veces no es tan ventajoso como aprender en otra parte, en un parque, en un río, mediado, en la calle, en la casa, en cualquier lugar se aprende. Eso es un aula. No, entonces no es la limitación física, sino es la acción y el propósito que tiene cuando se encuentran estudiantes, profesor, a aprender algo. Bueno, ahora sí, con esas claridades les voy a compartir el PowerPoint. Me dicen si me dice que tu pantalla no se puede compartir. Presentar pantalla, toda la pantalla, compartir. Ya. Ahora sí. ¿Ya salió? Sí, señora. Perfecto. Sí se puede ver. Ya, muy bien. Si alguna interferencia, pues estamos en un congreso, en un escenario con unos propósitos distintos, pero si hay algo que se oculta el material o algo, me dicen. No nos limitemos porque yo puedo seguir aquí hablando sola y ustedes allá, entonces cualquier interferencia me lo dice. Bueno, este tema, la investigación-acción, que es un ciclo, está orientada para mejorar algo. Entonces, en este caso, para mejorar, como les decía en el preámbulo, esos lugares, esos escenarios donde se da un aprendizaje y se llama tradicionalmente salón, aula. Bueno, como les decía el profesor Edgar al comienzo, pues esta conferencia, este grupo, este tema surge del trabajo que ha hecho el Grupo de Innovación Educativa, que lleva más de 15 años ya clasificado por Colciencias. Ha ocupado las más altas categorías, en este caso categoría A. Sigue participando en las convocatorias de MinCiencias y cada año pues tiene que mostrar publicaciones, difusión del conocimiento, artículos, formación a nivel de pregrado, posgrado, en fin, reunir los requisitos para considerarse como un grupo de investigación con los parámetros internacionales que tiene el gobierno nacional por intermedio de MinCiencias, antes Colciencias. Perfectamente, algunos de mis estudiantes ya han visto esta imagen que hace referencia al lugar donde la mayoría de ustedes trabaja o pasó por ahí. Todo mundo fue alumno, todo mundo fue estudiante, fue a una institución, unos felices, otros no. Y muchos recuerdan y tienen excelentes recuerdos de su institución, sus profesores, lo que aprendían, ese entusiasmo con que va un niño a aprender, pero otros salen un poco desilusionados porque querían algo mejor y de pronto no encontraron. Pero de todas maneras, ningún niño, ninguna persona se puede quedar excluido de un sistema educativo. Entonces, ningún niño colombiano, aunque los hay por el nivel de analfabetismo, que no han tenido el privilegio de ir a una institución, a un lugar, a compartir un conocimiento, aprender valores, etcétera, ningún niño se puede quedar por fuera. Entonces, si eso lo admiten las familias, nosotros, el mismo gobierno, es que es obligación la educación, sería un crimen no educar a los hijos. Entonces, ahí se ve la importancia de ir a las aulas, de ir a los salones. En este escenario ocurren muchas cosas.
quiénes son, de dónde vienen, qué tipo de institución es, cómo se comportan las personas, de qué hablan, a qué van, qué llevan, qué problemas tienen. Esto necesita una observación muy a fondo, una observación muy a profundidad, como lo dicen los estudios etnográficos, para poder producir conocimiento de escenarios como estos. Así como un médico lo hace de un hospital, un agrónomo lo hace de sus cultivos, un geólogo lo hace de sus rocas, de los volcanes, de la tierra, etcétera. Siempre el científico está buscando preguntas y profundizando. Y con más razón nosotros los educadores que trabajamos por personas. Si yo les dijera, o de hecho yo les he dicho a mis estudiantes, cuántas preguntas o qué tienen que decir de una imagen como esta, al principio de pronto, no, pero que sí, es un colegio, claro. Pero sigan profundizando. ¿Qué hay? ¿De qué hablan? ¿De qué estarán hablando? ¿Por qué están en grupos? ¿Quiénes son? Etcétera. Se van compenetrando y los profesores van sacando conocimiento y van descubriendo cosas de eso que encuentran ahí. Entonces, por ejemplo, un profesor llega y como pasa con nuestros practicantes que a último año van a los colegios y llegan como asustaditos. Pero ¿qué ven allá? ¿Qué dicen? No, que los niños pelean mucho, es que en el patio se patean, se pegan, son bruscos. ¿Y eso qué pasa? Saque de ahí, ¿por qué? Hagan una entrevista ahí. ¿Qué pasa? Describa la pelea, describa por qué el uno empuja al otro, describa cuando le prestan las tareas, describa el niño que va sin desayuno, describa el que no lleva delantal, describa el que descarta al otro porque lleva tenis de marca y el otro no. Es que en esa multitud de personas suceden muchas cosas que alguien debe interpretar y descifrar significados. Por eso, un primer punto de un investigador es observar y desentrañar significados y sentidos. Significados y sentidos es qué pasa ahí, por qué las rosquitas, por qué visten, qué llevan, una cantidad de situaciones que eso ya es propio de una persona que está produciendo conocimiento. Entonces aquí es cuando uno puede comenzar, por ejemplo, con un diario de campo. Nosotros lo hacemos en nuestra práctica, quienes formamos como estudiantes porque pues se están formando, pero un profesor ya es más libre y de hecho hay experiencias ya en colegios donde tienen estos procesos investigativos más sistematizados dentro de los PI. Pero así es como enseñamos, porque la investigación-acción, que es lo que vamos a ver, me ha dado muy buen éxito para empezar, para aquellos que comienzan a investigar. Esa es otra característica de mi grupo de investigación, que no es para los que ya saben investigación, que ya no necesitan aprender más, que ya están en un círculo por allá elevado. Muchas veces esos círculos de superinvestigadores, de supercientíficos, no se dan a conocer, no les entiende nadie. Ah, es que un investigador habla por allá. No, esta investigación es para los que comienzan y para los que nos interesa y tenemos un lenguaje para poder dialogar sobre una problemática y problemáticas como estas. Si nosotros seguimos mirando estas fotos, pues son comunes. Todo mundo se sentó ahí, de niño, de joven. Todo niño pasó por aulas como estas. Todo niño pasó el día, la mayor parte de su vida, todo estudiante. Y seguramente más de un porcentaje, más de un 90% de ustedes trabajan en escenarios como estos. Entonces eso amerita muchas preguntas. Preguntarse por qué se sientan adelante, por qué levantan la mano, por qué ese niño nunca levanta la mano, por qué el otro no atiende, por qué son en filas, por qué son en grupos, porque mire este modelo de enseñanza, por ejemplo, el profesor al frente, pero este otro grupo muy de escuela nueva, que son los equipos colaborativos, donde ya cambió de paradigma y ya hoy se ven. Yo, por ejemplo, no estudié en aulas con modelos como este, que son de escuela activa, sino más bien fue así, uno detrás del otro, que no se conoce sino la espalda. En cambio, acá no. Acá ya hay muchos principios científicos. Por ejemplo, uno es que un niño aprende de otro.
yo de pronto alcancé a estudiar en ese paradigma que únicamente se aprende del maestro o del papá. Y hoy en día ya hay teorías científicas que nos dicen, no, es que el niño también aprende del par, zona de desarrollo próximo, etcétera. Estos escenarios también lo pasamos por allá. Cuando esa alegría que le da al niño coger un computador, cuando hay escuelas donde no tienen sino 10 computadores y entonces hay niños que se sientan de a 3 o 4 en un equipo, o hay niños que pasan los 5 años o el bachillerato y no se sentaron en un equipo, otros lo tienen en la casa, otros no. Todos estos son modelos de aprender. A eso va uno al colegio. Ya estos proyectos también que ya no están sentados allá en un pupitre, sino haciendo proyectos, rompecabezas, juegos, armando cosas. Aquí también están aprendiendo seguramente frente a una máquina, que fue una discusión muy tremenda, que ha movido la escuela y la forma de hacer educación, pero hoy los computadores, buenos o malos, nos invadieron las aulas también. Y las escuelas que no las tienen son criticadas porque están desconectadas. Es decir, hay 1000 cosas para hablar, para cuestionar, para criticar de esos espacios que tienen un propósito. ¿Cuál propósito? Enseñar, aprender y formar. Estas otras imágenes también. Otro modelo de aula, por ejemplo, este es del SENA o de los colegios que utilizan hoy, universidades que utilizan redes, donde ya no está el profesor con el estudiante ahí face to face, cara a cara, sino un profesor que desde Bogotá o desde una capital diseña unos materiales y sus estudiantes están por allá en comunidades, en una vereda, en el Amazonas, en La Guajira. Ustedes pueden hacer un posgrado con Inglaterra, no necesitan ir a Inglaterra, van una vez, van al Brasil una vez. Entonces ya no están con el profesor físicamente, sino por mediaciones. Eso es un aula también, porque ¿cuál es el propósito? Aprender y obtener un grado. Todas las críticas que hay alrededor del computador, etcétera, las aulas de hoy, de nuestras escuelas públicas, también como este espacio es muy común para ustedes. Todos hemos vivido, mirado o sabemos de qué se trata. En una escuela rural, en un campo abierto, la profesora salió de adentro y enseñó, y el niño está haciendo poesías, está haciendo concursos, qué sé yo, todo lo que uno hace cuando va al colegio. Estos jovencitos más grandes haciendo un experimento, interactuando, el uno le enseña al otro, el profesor le dejó unas instrucciones y los estudiantes ya son más autónomos, etcétera. Son escenarios que si ustedes hicieran fotos y describieran todas esas actividades que hacen los colegios, tendríamos una cantidad de datos. En un diario, por ejemplo, ustedes retoman esas fotos y les hacen un párrafo, una descripción. Tendríamos una base para construir saber pedagógico alrededor de nuestra cotidianidad, nuestra vida. Por ejemplo, esta foto, sí, son 3 estudiantes. De pronto están en un laboratorio de química y no más. No, hay mucho. Si uno sigue profundizando, hay mucho más que preguntarse de escenarios como estos. Por eso, la escuela, las aulas, esos espacios, esos lugares donde se da un aprendizaje, son fuentes de conocimiento. Es decir, no son cosas físicas y materiales, mecánicas, que un profesor va a cumplir un horario, que un niño va y cumple la jornada, sino que son fuentes de conocimiento. ¿Qué quiere decir fuentes de conocimiento? Que son susceptibles de interpretar, de interrogar, de sacarse preguntas, de cuestionarse, de impresionarse, de escribir lo que observo, lo que veo, lo que me preocupa. Me preocupa que los niños van sin desayuno, me preocupa que los niños no todos llevan sus uniformes, me preocupa que hay mucha préstamo de tareas, me preocupa que todos no tienen lápiz, no sé, me preocupa que unos tienen todo y otros no tienen nada. 1000 preocupaciones que mis estudiantes aún en pregrado los hacen, y ese es el diario que nosotros les hacemos llegar, y esa es una forma de producir conocimiento de esos escenarios. Entonces,
ya dijimos que la escuela no es allá solo la institución y el salón, sino en cualquier escenario donde se dan esos procesos. Si hemos dicho que son fuentes de producir conocimiento, esto ya me lleva a, sobre todo quienes están haciendo posgrados, y quienes están haciendo una tesis, porque siempre nos piden, y aún no solamente hace un posgrado, es que los profesores en preescolar, los profesores en una escuela primaria le están pidiendo al niño que resuelva preguntas de conocimiento. Por ejemplo, yo me he encontrado con niños en un aeropuerto cuando funcionaban, que la profesora de ciencias le dijo, tráigame una tarea, ¿por qué no se cae un avión? Uno dirá, uy, pero qué pregunta tan obvia. No, pero para un niño de 7, 8 años, de 6 años, ¿por qué no se cae un avión? Es una pregunta. Y eso implica, dar respuestas, implica preguntar, implica observar, implica ir al aeropuerto, implica saber qué es un avión y decir por qué no se cae un avión. Obvio que un niño de quinto primaria, de tercero, dará una respuesta diferente al que la da uno de 11 y al que la da uno en universidad. Pero eso son preguntas, o sea que toda esa metodología por proyectos y por problemas son investigación. Solamente que la dejamos como suelta, como aislada, como por cumplir, pero no, ahí estamos enfrentados a hacer ciencia, a tomar los conocimientos científicos. Y entonces esto de cuanto a ciencia es otra crítica de la escuela y del colegio, de la institución formal, que uno va no solo a recibir conocimientos ya hechos, así lo que dijo Newton, lo que dijeron de por qué crece una planta, de por qué no hay agua, etcétera. Pero no solamente vamos, y hoy los métodos, las pedagogías activas, los maestros investigadores ya saben que no se dedican a transmitir, ojo, transmitir conocimiento, sino a producirlo. A producirlo. Y esa ya es una falencia en la pedagogía colombiana, que esperamos a que otros produzcan y nos digan, y de pronto lo que quiere el gobierno y lo que las comunidades de docentes quieren es que el maestro produzca. Entonces, convertir el aula, la escuela, esos escenarios educativos, en fuentes de conocimiento. Pero hacer conocimiento a veces también nos preocupa. Entonces, ¿qué es eso? Eso es para científicos por allá como Arquímedes o como Newton o como Chomsky. No, es para nosotros, para los humanos. Hacer ciencia, pues en el mundo ha habido tres grandes categorías. Donde han contribuido y donde se han instalado los científicos, que son con experimentos, ¿no? La propia que fue de las ciencias naturales, que lo único en el siglo XVII, lo único que había forma de producir conocimiento era con experimentos, y las ciencias sociales no. Pero después de la Guerra Mundial surgieron otros, como los estudios comprensivos, etnográficos. ¿Por qué? Porque las ciencias tienen su interés y sus propósitos. Y últimamente, que no es tan nuevo tampoco, esto lleva más de 70 años ya en el mundo, el paradigma emancipatorio, que es el que a ustedes les gusta muchísimo, que es el paradigma crítico social, y que llega no solo a experimentar y a comprender, sino a transformar. En este tercer paradigma del crítico transformativo, que pertenece al paradigma de la ciencia crítica social, es donde está la investigación-acción, que nos sirve para el maestro. Entonces, un maestro hace ciencia, claro, en su campo. Y esa es propia, no es la única, no es que sea la única para investigar en el aula, pero sí es de las más propias por muchas razones. Primero, porque se hace a pequeña escala, con grupos pequeños, con el grupo quinto, con el grupo cuarto, o en una escuela, o en un colegio, en mi salón, en un curso. Y le sirve al educador, al maestro, para hacer mejor lo que hace.
así de sencillo. Entonces, hacer mejor lo que hace necesita reconocer qué puede mejorar, qué puede corregir. Ahí ya tiene una actitud crítica. Uy, ¿qué quiero corregir? Que mis alumnos hagan las tareas todas, que mis alumnos participen. Ay, es que en mi clase se duerme la mitad. Es que en mi clase no les gustan las guías. En mi clase no les gusta sino los juegos. En mi clase pelean mucho. En mi clase alegan mucho. En mi clase dicen vocabulario. Todas esas cosas que a mí me molestan, me preocupan, ya son objeto de cuestionar, de criticar y convertirlos en problema de transformación. Que no me aprenden los verbos, que no me aprenden, que no saben leer, que no les gusta leer. Todo eso lo puedo convertir en problemas de investigación de una manera sistemática. Entonces, ¿qué es la investigación-acción? Muy sencillo. Está centrada en el aula. Investiga lo que realmente sucede. No son problemas de otros, ni son problemas inventados, ni son problemas traídos. Es como un estudiante de posgrado o de pregrado que busca el asesor y le dice, ay, asesor, dígame cuál es la pregunta de investigación. No, esta investigación no se la da otro. La pregunta no se la da el asesor ni el profesor, sino que la misma persona que va a investigar la lleva. ¿De dónde la saca? De lo que le preocupa, de la realidad donde trabaja. Implica, como toda investigación, recoger datos. Que si un niño pelea mucho, agresividad, es agresivo. Pero ante la agresividad, por ejemplo, un psicólogo da respuestas. ¿Por qué es agresivo un niño? Y tenemos respuestas científicas de por qué es un agresivo. Pero es muy distinta la respuesta que da un psicólogo a la que da un maestro, porque el psicólogo no le está enseñando al niño, el psicólogo le hace una terapia, llama al papá, en fin, tiene un protocolo allá para trabajar en un agresivo, pero vaya, mijito, siéntese allá al salón. Entonces el maestro sí tiene que enseñarle y garantizar calidad y progreso con ese estudiante. Entonces, ese problema de agresión necesita una respuesta por parte del maestro y necesito tomar datos. Y los datos que recoge un maestro son distintos a los datos que recoge un psicólogo, por ejemplo. Entonces, que el niño molesta y es agresivo, vayan del psicólogo. No, muchas veces tiene mejor solución al problema de la agresividad el profesor en el salón que el mismo psicólogo. Bueno, es muy propia para investigar las aulas y las escuelas porque resuelve sus propios problemas y garantiza una enseñanza efectiva. Ayuda a mejorar. Está fundamentada en autores, tiene un paradigma epistemológico, tiene un proceso sistemático, tiene un proceso de recolección de datos y produce teoría. Esas son características como fundamentales de lo que es la investigación-acción. Es decir, si estamos en el paradigma crítico, ¿qué es el paradigma de la ciencia social crítica? Ese paradigma se instaló en la teoría social. Algo que no funciona y necesita cambio. No se limita en criticar, sino en proponer alternativas. Pero entonces, para el aula, me permite darle solución a pequeños problemas que le presentan al profesor. Lo que necesitamos es un ojo cuestionador e investigador. Si nosotros admitimos que me sirve para mejorar lo que yo hago, y buscando bibliografía, buscando literatura, yo desarrollé en mi tesis doctoral esta espiral introspectiva que es elaborada por autores de renombre mundial, internacional, como McTaggart, como Kemis, australianos, ingleses, y ellos tienen una bibliografía difundida en todo el mundo, y consiste en este ciclo, de ahí el nombre de la conferencia, la espiral. ¿Qué es la espiral? O el ciclo, ¿no? ¿Qué es una espiral? Una espiral es ese movimiento ascendente
que avanza y que consisten como en 4 momentos básicos acá. Observar qué pasa en mi aula, qué pasa en el patio, qué es la escuela, por qué, a qué van. Observar, reflexionar, por qué no aprenden. ¿Qué pasa si yo les llevo un libro? ¿Qué pasa si les lleva el texto? ¿Cuándo aprende mejor el niño? Con juegos, con guías, afuera, adentro, con colores, sin colores, cuando el profesor explica, cuando no explica, porque hay tanta indisciplina. Por ejemplo, aquí hemos descubierto, es que, por ejemplo, un profesor tiene que dar muchas instrucciones. ¿Y por qué? Ah, pero ya le repetí tantas veces lo mismo. ¿A qué se debe? Ah, que de pronto son muy grandes, muy extensas, las repito, y yo me puedo formular una reflexión de eso que no me gusta repetir tanto en instrucción, por ejemplo, y hacer algo para minimizar algo. Entonces viene el plan, lo ejecuto y vuelvo y observo. ¿Por qué lo siento adelante? ¿Por qué lo siento atrás? ¿Por qué no funciona el trabajo en grupo? ¿Por qué se copian las tareas? Todo eso que yo observo en mi aula lo puedo mejorar, pero convirtiéndolo en un ciclo sistemático. Y yo puedo resolver un problema durante un mes, durante una semana, durante un mes, durante 2 meses, durante un año. Yo puedo hacer ciclos de estos. De hecho, todos los días nosotros hacemos ciclos pequeñitos, más grandes, más amplios, pero siempre en esos 4 bucles. Esa es una manera, nos dicen estos autores, de dar respuesta a un problema que me preocupa, experimentar y escribir. Mire, es que nosotros lo hacemos. Hay profesores excelentes en su clase. ¿Por qué hay profesores que no le hacen indisciplina? Porque hay profesores que mejor dicho, no tiene clases modelos en un colegio. Ay, porque a ese profesor sí le cumplen. ¿Qué tiene ese profesor? Que le hacen las tareas, que le atienden, que le aprenden, que son juiciosos. Uno quisiera tener una clase así. Muchas veces uno se esfuerza y le pasa a mis estudiantes, no, pero yo hago una guía, yo hago material, yo hago colores, yo hago juegos y voy a la clase y quiero salir llorando porque mis estudiantes no atienden. En cambio, otro profesor no lleva tanto material, pero los estudiantes le aprenden más. Son fenómenos que pasan y no lo podemos dejar desapercibido, sino llevar nuestro diario de campo, anotar, reflexionarlos y tal. Mire, ¿cuántas decisiones toma un profesor? Ah, lo siento adelante, lo siento atrás, formo grupitos, los dejo que formen grupos libres, grupos, o yo impongo los grupos, o en fin, el profesor mantiene tomando decisiones. Que las niñas que se sientan contra la ventana tiran papelitos, que los que se sientan atrás copian la tarea, que los que se sientan a la derecha se distraen, que los juiciositos son los enfermos. Tiene una razón de ser el hecho de distribuir el aula, por ejemplo. Y le dejo, un profesor puede tomar la decisión, les dejo las tareas más cortas, les dejo las tareas más largas. Siempre que dejo tarea la pido, siempre que deja una tarea la evalúo, siempre, mejor dicho, siempre el profesor está tomando decisiones para el otro día ir con algo diferente. Esas decisiones que toma el maestro son todo esto, ciclos. Observo, estoy inconforme con algo o me gusta algo, porque no siempre es lo que anda mal. Ay, mire, tan bueno que trabajaron en parejas o trabajaron en grupo. Hay profesores que tienen mucho éxito trabajando en grupo, mientras que a otros no, porque el grupo implica más indisciplina, porque trabajar en grupo rinde menos, porque trabajar en grupo dejan más desordenado el salón, porque gritan más, que trabaja con material de desecho, que dejan el salón desordenado. En fin, esas situaciones se vuelven objeto de investigar, de tomar decisiones, pero escribirla. Y un requisito de esta investigación es que esas buenas decisiones de aquellos buenos profesores, cómo solucionar un problema, no la escriben. Se jubila el profesor, se fue y no sabemos por qué fue bueno. Mire, María Montessori, ella escribió y dejó sus principios científicos de cómo un niño no mantiene la atención, de cómo
los profesores de preescolar tienen que dar lecciones cortas, todos los pedagogos que nos dicen, vea, saquen los niños al aire libre, muéstrenle dibujos reales, todo eso fue éxito y nosotros no lo debemos cumplir porque sí, sino eso que nos da buen resultado, eso que marcha bien hay que escribirlo. ¿Por qué? Ejemplos hay muchísimos. Pero lo cierto es que todos los días, díganme quién no, estamos haciendo este ciclo. Esta es otra forma de representar esa misma espiral. Mire que es una espiral dibujada distinta. Esto es de las escuelas inteligentes. ¿Qué es una escuela inteligente? Es un paradigma nuevo que son las que aprenden a aprender. ¿Y por qué? Porque les preocupa algo, un problema de ellos, lo aplican, lo hacen, lo reflexionan, lo escriben, y van y al otro día vuelven y observan qué pasa ahí, vuelven y observan, vuelven y escriben, vuelven y toman decisiones, y es la misma, los mismos pasos, pero diferentes. Entonces es una espiral abierta, nunca termina, nunca termina. Durante el año escolar, si yo llevo un diario de campo y le hago un seguimiento a un problema, esta espiral me puede durar un mes, una semana, 2 meses, 3 meses, un año. Pero muchas veces tengo un problema que me dura 10 años y yo con el mismo problema y nunca mejoré. Entonces, si nosotros conscientemente, con una mirada científica e investigativa, sistematizamos eso que pasa en la escuela, en el aula, en un contexto real, tendremos conocimiento acerca de lo que ocurre, aplicando esto. Entonces, que yo se los he mostrado, es ya elaboración mía, porque esas 2 espirales anteriores son tomadas de autores. Esta la presenté yo en mi tesis doctoral, diciendo esa espiral de otra manera. Ese ciclo de preguntas, de observar, de tomar notas, de reconocer un contexto. ¿Quién más reconoce? Pongan a hablar del aula a alguien. ¿Y quién más puede reconocer qué es un aula que el mismo maestro? Porque lo vive, está ahí todos los días. Analizar, reflexionar sobre el aula. Es que nadie va a reflexionar por nosotros. Nadie va a reflexionar sobre mi clase. Soy yo misma. A no ser que sea la queja que va al estudiante, al rector o a los papás. Pero yo cuando tomo ese papel protagónico de convertir mi aula en objeto de conocimiento, entonces es una ganancia. Y nadie más llamado legítimamente a hacerlo para hablar del aula que un maestro. Un papá habla del aula de otra manera, pero el maestro habla desde lo que le toca hacer, interpretar, tomar decisiones, y esas decisiones que yo les cuento, no son las decisiones del rector allá, que si hay presupuesto, que si compró muebles, no, sino las decisiones que un profesor toma, las vuelvo conocimiento. Los planes, todos los días estamos planeando. Lo otro es que llevamos a veces el plan por cumplir y porque el coordinador lo revisa, qué sé yo, pero el plan como objeto de investigación tiene otro sentido. Hago experimentos, un experimento es eso, sentarlos día 2, día 3, empezar la clase así, empezarla de una manera, cerrarla de otra manera, qué sé yo. Y esta palabra, escribirla, escribir, saber pedagógico, todo con miras a solucionar un problema, uno de tantos. Uno no necesita resolver los 1000 problemas que tiene en la clase, pero sí 1, 2, el prioritario, ir avanzando. Entonces, estamos convirtiendo el aula en una fuente de problemas. Esta gráfica, que es este ciclo, miren, no está cerrado porque no es un círculo vicioso, no es un anillo cerrado, sino un círculo abierto, necesita recolectar datos mediante muchos instrumentos, los mismos que ustedes manejan. Ustedes manejan instrumentos como el diario, les sirve muchísimo. Autobiografías del niño, de por qué un niño, no solo el que tiene problemas, sino de un niño, por ejemplo, los niños
los niños avanzados, los niños que tienen ciertas habilidades artísticas, musicales, etcétera, las tipologías de los niños, tomarles autobiografías a los padres, observar, transcribir las clases, transcribir respuestas, transcribir vocabulario de los niños, de lo que hablamos en las reuniones, manejar documentos, actas, libros, planes, todos nosotros los profesores somos intelectuales, manejamos mucho documento, registros, nos podemos valer de filmar, de una grabadora, y ahora con el celular con más razón, hablar con ellos, recolectar, ver los estudiantes lo que comentan, lo que están pensando, triangular, es decir, sí, un estudiante piensa esto sobre el colegio, ¿qué piensa el profesor? ¿Qué piensa el rector? O triangular es 3 miradas, es ver miradas distintas a algo. Mi clase, ¿cómo percibo yo mi clase? ¿Cómo la percibe un estudiante y cómo la percibe un padre de familia? O el rector o un colega. Entonces yo contrasto 3 miradas sobre lo que yo hago. Hago experimentos, obvio. Registro, tengo listas de chequeo, hago muchos talleres, trabajos, talleres, etcétera, y muchos más. Mira que el maestro, el educador, todos los días está utilizando esto, y aquí no hay nada que no haga un profesor. Y eso es la fuente básica para sistematizar y hacer conocimiento, y eso implica un trabajo continuo, no mecánico, sino enriquecido, como el ciclo que les mostré. ¿Todo eso para qué? Para producir saber pedagógico. ¿Qué es entonces el saber pedagógico? Ya les voy a mostrar una definición extractada de mi tesis, que es lo único es que el saber pedagógico únicamente lo hace el maestro, nadie más. Ustedes me pueden refutar, ay, profe, ¿cómo así? Digo, no, el saber pedagógico es el que hace el maestro. ¿Por qué? Porque es el único capacitado para hablar con mayor propiedad que el ministro sobre su aula, sobre su escuela. El ministro muchas veces no fue ni licenciado, ni de una clase. Eso no, eso son otras instancias. Es el maestro como científico de lo que hace. Entonces, mire, vuelve y juega aquí este ciclo para reconocer contextos, tomar decisiones, solucionar problemas grandes o pequeños, mejorar la práctica. Y si yo hago eso sistemáticamente y con estos instrumentos de recolección, me convierto, si quieren, llamémoslo un científico de mi aula. ¿Por qué? Porque es que el científico es el que soluciona un problema y produce conocimiento. Entonces el científico no es solo el de gafas allá como el químico, no, el maestro también. Lo que pasa es que esa palabra científico como que nos estereotipa, pero no. Y por eso, pero a veces nos hace sentir menos, ¿no? El maestro es el más llamado a esto. Ya en estos cuadros se entiende mejor lo que es el ciclo. Mire, vuelve y juega. Mejorar. Mire lo del rojo. ¿Mejorar qué? Lo que está sucediendo. Y yo no le voy a mejorar lo que le está pasando al de La Guajira, ni al Amazonas, ni a Bogotá, sino lo que me pasa a mí. Pero es que eso que me pasa a mí, en Manizales, también le puede pasar a ustedes en Tuluá, también le pasa al de La Guajira, también le pasa al del Chocó, también hay indisciplinados allá también. Entonces, cuando muchos profesores están pensando en un problema común que surgió ahí, ya podemos conformar una comunidad científica. Ay, claro, están trabajando sobre la agresividad, sobre las pedagogías activas, sobre los comportamientos, no sé qué, del estudiante, sobre la forma de hacer guías de trabajo, las dificultades que tiene el uno y el otro seguramente son comunes. Pero entonces no es yo ir a lo que le pensó el otro, no, sino encontrarme con mi colega, ay, a mí me pasó esto. Entonces, a mí también me pasa esto. What is happening? Actuar. Es que
a mí no me da bien en el trabajo en grupo, pero yo hice esto y me resultó o no me resultó. También permite decir lo que no le resultó. Muchas veces yo le decía a mis estudiantes practicantes, ay, es que lleven juegos al aula para que sea dinámico. Y mentiras. Llevar juegos les funciona a unos mejor que a otros. A veces llevar juegos al aula es más indisciplina. Entonces no es porque a mi compañero le fue bien, a mí también, no. Y es actuar, pero yo misma, observar mi contexto, mi escenario, mi escuela, reflexionar lo que pasa, y esto es el mismo ciclo que si yo hago esto, y de hecho todos los días lo hacemos, estamos produciendo conocimiento. Ustedes me han dicho, mis estudiantes me dicen, ay, profe, yo solo va todos los días, pero no lo escribo, y no saco estas conclusiones. Claro, ahí está el vacío, que lo hacemos, pero lo dejamos desapercibido. Entonces, míralo aquí otra vez, no hay nada nuevo. ¿Cuáles son esas etapas o esas secuencias de la investigación a acción? Mire la palabra acción, es actuando. Actuando en un escenario real, una idea general, planear, ejecutar, llevar, accionar. Si yo me propuse ustedes dicen, esta estrategia para cambiar para mejorar el trabajo en grupo, para mejorar la forma de hacer tareas, para evaluar, estoy haciendo algo distinto, pues cuéntelo. Hagamos comunidad contándonos nuestros triunfos y nuestros fracasos también. Observar, reflexionar sobre lo que pasó. Ve, porque a mi compañero sí le funciona el test, el examen de falso y verdadero, pero a mí no me funciona el falso y verdadero, porque es decir, estamos confrontando esas actuaciones y colectivamente lo podemos hacer, pero a partir de lo mío. Y mira lo mismo, una dificultad, cómo solucionar esa dificultad que percibo, enfocarse en un plan, recolectar datos, evaluar lo que hice y identificar un nuevo problema. Ah, ya solucioné esto, ¿ahora qué pasa? Ese es un ciclo. Pero ponernos de acuerdo a hacerlo. Entonces, un área problemática a que responde la investigación-acción pues implica que tengamos cuál es el sentido y el significado de lo que es la investigación-acción. ¿Cuál es el rol principal de los profesores como reflexivos y transformativos? Nosotros somos por naturaleza reflexivos. ¿Cuál es la función en la enseñanza y en el aprendizaje en este caso? Porque la investigación-acción sirve para muchas cosas. Le sirve al trabajador social, le sirve al sociólogo, le sirve a los médicos, las enfermeras, los administradores de empresas están haciendo mucha investigación-acción. Pero como somos maestros, entonces, para nuestra aula. Hay casos muy hermosos de los médicos haciéndolo también, enfermeras, etcétera. La relación que existe entre la práctica pedagógica y la investigación. Es decir, en este modelo, la investigación no está ausente de lo pedagógico. Por el contrario, la pedagogía y la investigación van unidas para mejorar y para dar respuestas a lo pedagógico. El día que tengamos esa comunidad de profesores con un desarrollo muy fuerte en lo que pasa en el aula, pues tendremos una comunidad de educadores que estamos contribuyendo a correr la frontera. Y se necesita entrenar a los nuevos licenciados, por eso yo les digo, a los que estamos formando, eso me preocupó a mí, ¿qué licenciados estamos graduando hoy? ¿Qué magíster estamos formando? ¿Cómo los entregamos a la sociedad? ¿Están en condiciones de ir y solucionar problemas, de identificar áreas problemas en su lugar de trabajo? ¿Cuál lugar de trabajo? Para mí, primordialmente, la institución educativa. Entonces, un nuevo
educador, sea a nivel de pregrado como licenciado, o como magíster, o como doctor, está en condiciones de identificar esas áreas, problemas y hacer comunidad con sus colegas. Y este tradicional dilema que para yo trabajar como profesor no necesito investigar. Hay quienes dicen eso, aún en la universidad, dicen, no, eso investigar es otro cuento, eso déjelo para los investigadores, a mí déjeme como profesor. Resulta que la investigación-acción no acepta eso, no lo permite. Precisamente es acción, es investigar y es mejorar mi acción. ¿Y cuál es mi acción? Enseñar, hacer tareas, hacer planes, dar clases, ir a reuniones, manejar niños, saberlos corregir, evaluar, qué sé yo. ¿Cuál es mi acción? ¿Qué es lo que yo hago? ¿A qué yo voy a las 7 de la mañana y salgo a las 2 de la tarde? ¿A qué prendo un computador ahora? Y ya no tengo mi estudiante ahí, pero tengo un computador y me estoy encontrando con él y tengo que hacer tareas. Yo no puedo pensar, la investigación-acción no permite que yo enseñe por un lado e investigue por otro. No, es la investigación unida a la enseñanza, paralela, sin la cual no puedo mejorar. Por eso, si yo quiero ser mejor profesor, no lo puedo hacer sin investigación. Ah, es que yo soy muy buen profesor porque mis estudiantes aprenden y me aplauden y son felices. Sí, claro, si uno pregunta qué es una buena clase, yo recojo 1000 razones de que es una buena clase. Ustedes dirán, uy, claro, cuando hacen la tarea, cuando aplauden, cuando salen contentos, cuando no critican del profesor, cuando no salgo agotado, cuando todos responden, cuando no sé qué es salir uno satisfecho. Pero no lo escribo, entonces no explico ni no produzco teoría. Si un profesor que le fue súper bien en su clase y es feliz, pero no nos cuenta por qué es lo que hace y ese proceso y ese diario que él tiene, pues se quedó ese saber perdido. Logró, sí, y se graduaron sus estudiantes, pero no nos dejó un saber para uso de todos. Lo que se hizo Comenio, lo que sí hizo Montessori, lo que sí hacen los grandes pedagogos, ¿no? O los grandes investigadores, que nos dejan memoria, nos dejan, porque es que la teoría es eso, es el conocimiento escrito para compartirlo. Quedan libros, quedan artículos, queda en diarios, queda escrito para divulgarlo. Entonces, qué rico que esos profesores que son exitosos nos dejaran. Por ejemplo, nosotros hemos hecho experimentos acá de esa pregunta que uno le hace siempre a sus estudiantes. Bueno, ¿cuál fue su mejor profesor? Sobre todo los que damos currículo, a ustedes les han preguntado algo. Y uno dice, ay, sí, mi mejor profesor fue tal, el que me enseñó a leer y escribir. Y nosotros tuvimos experiencia aquí. Y identificamos una profesora que siempre decían los estudiantes, fue doña Anita la que nos enseñó, fue mi mejor profesora, fue la que nos enseñó a leer y escribir. ¿Por qué? Porque en 2 meses, porque esa letra tan linda, porque nos enseñó la letra redonda, porque no nos regañaba, porque no nos hacía hacer ejercicio de la mano. Pero fuimos y entrevistamos a esa profesora, y ¿cómo les parece que esa profesora era de un pueblo, de Pácora, allí, Caldas, un pueblo, y tenía el método problemático mejor que el que hacían los alemanes? Esta profesora empíricamente lo hizo y sus estudiantes le aprendían a leer y escribir en 2 meses. Yo admiro mucho a los profesores que enseñan a leer y escribir, lo más duro. Y esta profesora lo hacía con una facilidad. Guardó el cuadernito del niño, pero nunca lo escribió ni nunca supimos qué era lo que hacía para que sus estudiantes le aprendieran a leer y escribir en 2 meses. Algo tenía ella, nunca lo dijo. Se jubiló y bueno, uno puede sacar hipótesis, conclusiones, inferencias, pero qué bueno que esos profesores que tienen grandes éxitos o grandes logros los sistematicen así. No es nada distinto a lo que hacemos, sino es hacerlo.
es entenderlo y verá que sí lo podemos hacer, de hecho lo hemos hecho. Entonces, tiene mucho éxito con los jóvenes investigadores que nos interesan las facultades de educación para formarlos, para que en realidad contribuyan al país. Necesitamos derribar muchos prejuicios y muchas ideas ingenuas de lo que son los proyectos de investigación. No son proyectos que demandan mucha plata, no son proyectos difíciles, no vamos a transformar el mundo. No, el mundo es nuestra aula. Entonces sí estamos transformando un mundo. Y son proyectos que hacemos nosotros. Hay mucho prejuicio de la investigación, del maestro. Entonces, tenemos que derribarlo cuando nosotros tenemos evidencias como estas. Ya los congresos han cambiado, ya nuestros estudiantes, nuestros profesores han mostrado y han resuelto preguntas como estas. Por ejemplo, que un estudiante mío sea capaz de contestar qué pasa cuando hacen investigación. Yo he llevado en calidad de semilleros a mis estudiantes. Les hago el énfasis en mis estudiantes porque es en palabras de ellos que lo dicen. ¿Qué pasa cuando yo aplico investigación? Y en este caso, ¿cuál investigación? Action Research. Y hay una gran diferencia en mis egresados que la hacen y quienes no la hacen. Diferencias la hay. El que no quiere hacerla, el que la hizo, el que la aprendió, el que no la aprendió. Pues todos somos profesores, no nos obliga a nadie, pero hay una gran diferencia en quienes hacen este ciclo y quienes no. Y el saber pedagógico, entonces, es una definición que se puede construir a partir de este ciclo. Miren las palabras claves. Primero es producción escrita, para eso el diario, para eso sus documentos, para eso escribir en un artículo, en una ponencia, un documento escrito. Pero proviene de la experiencia reflexionada. ¿Cuál experiencia reflexionada? No la de mi compañero, no. Es la mía, que luego cuando yo escriba mi experiencia y la reflexione, ahí sí la comparto con el otro. Porque necesito formar comunidad. Pero no es esperar, es que al otro, es que los niños son indisciplinados y por eso pelean. No, eso lo dice el otro, pero ¿yo qué digo? Entonces, alrededor de la indisciplina que tanto nos atormenta, sobre todo a los profesores jóvenes, es una pregunta que puede ser confrontada y resuelta desde la investigación, no desde la opinión. No desde la opinión, porque es que uno opinando, pues dice muchas cosas sin evidencia científica. Y una manera de tener evidencia científica es este ciclo, que seguramente ustedes lo han hecho. Mire que no es nuevo lo que yo les dije. Pero ¿por qué saber pedagógico? Porque es una experiencia escrita. Es producción, pero alrededor de estas tres palabras: la enseñanza, el aprendizaje y la formación. En esto nos diferenciamos los profesores. ¿Por qué? Somos los encargados y para eso el país tiene un ministerio de educación y para eso tiene las escuelas y para eso hay mil cosas, mil críticas. Alguien que se necesita que enseñe, que forme, alguien que aprenda para algo, ¿no? Para formar ciudadanos, para no sé qué. Eso que hacen las escuelas, eso que pasa en el aula, eso que le pasa a este personaje que enseña, que aprende y que forma, es el saber pedagógico. Pero es escrito, no es oral, es escrito. Porque es que el hecho de escribir es dejar memoria y tiene un sentido distinto a si no lo escribo. Estos son talleres, pues, que con mis estudiantes
los puedo hacer a nivel de pregrado, posgrado, dependiendo del tiempo. Mis practicantes en la universidad, o sea, los nuevos licenciados, colegas de todos ustedes, han hecho este ejercicio. El diario es muy importante y es escribir. No crean que es fácil, no crean que todo les parece que es importante, pero cuando ya mostramos una página de lo que yo escribo, 2 páginas, 3 páginas, ya hay una riqueza colegiada, más importante. Y si yo hablo de un niño agresivo, y si 10 profesores hablan de un niño agresivo, y si 20 profesores también que encuentran un niño agresivo en su salón, o de 10 profesores que tuvo éxito, cómo trabaja en grupo, cómo trabaja en parejas. Es decir, todo lo que hace un profesor. Ah, es que yo también, bueno, yo ya no dejo tareas. Ay, ¿por qué no dejo tarea? Escribir eso, ¿por qué no dejo tarea? O ¿por qué decir, no, imposible, es que hay que dar tarea? ¿Qué sé yo? Cualquier inquietud, pero que yo comparta 2 hojas, 3 hojas, 2 párrafos, 3 párrafos, ¿qué escribí yo de tal cosa? ¿Cómo de la evaluación? ¿Qué pasa con la evaluación de lo que sea, del aula? Ya estamos produciendo saber. Entonces, pues el diario tiene unas formas muy sencillas de hacerlo, un nivel descriptivo, la interpretación y el plan de acción, que observo, qué pienso, qué reflexiono y cómo cambio lo que yo quiero cambiar. Y bueno, los hallazgos son muchísimos al hacer este ciclo. Yo llevo más de 15 años haciendo esto porque fue mi tesis doctoral. Tenemos artículos, tenemos libros, talleres, ponencias en seminarios y las conclusiones pues no se las voy a leer, pero yo creo que ustedes han llegado a conclusiones de qué es la investigación-acción, si les llama la atención, si no. Claro, hay muchas formas de hacerlo, pero en este caso yo creo que muchos de ustedes ya la han hecho. Muchos de ustedes ya han tenido proyectos y eso nunca termina. Lo siguen profundizando y tienen muy buenas conclusiones que no sé si la metodología del Congreso, que ya me pasé del tiempo, que ustedes den las conclusiones o haya preguntas de dudas, no sé, pero hasta aquí sería como la intervención mía. Tengo mucho más que compartirles, pero... Bueno, doctora Josefina, primero que todo agradecerle por compartir toda su experiencia con nosotros. Damos entonces paso ahora a la sesión de preguntas. El estudiante docente presente que quiera hacerle algún tipo de pregunta a la doctora Josefina. Pero no supe si era la moto de ella o la de... Yo como no la conozco. Que me quiero desconectar. Dejarte presentar. Bueno, al parecer... Conclusiones a las preguntas. Sí, ¿con alguna conclusión, alguna pregunta o comentario para la doctora? O contradicciones también. O afirmaciones. Comentarios. Miremos el chat que están escribiendo en el chat. Sí, el chat dice entonces... Todo muy claro, muchas gracias, muy buena presentación, muchas gracias por compartirnos sus experiencias y conocimientos. Muchas gracias por la experiencia y por compartirla. Bueno, eso me satisface. Muy interesante el tema abordado. Abarcó perfectamente el tema, me gustó mucho la presentación.
Bueno, doctora, queremos darle... Ahí hay más. Acá tenemos... más. Sí. Dice, resalto mucho la apertura a las nuevas perspectivas de las aulas. Resulta muy oportuno como docentes considerar nuevos espacios para nuestras actividades. Muchas gracias por la conferencia. Muchísimos saludos de todo el grupo de segundo semestre de la maestría en bilingüismo y educación. Tuvimos valiosos aprendizajes. Bueno, me satisface mucho. Esto implica que las instituciones tomen como decisiones también en decir, bueno, vamos a promover que los profesores se introduzcan en este ejercicio, que se conformen, se reúnan de a tres y intenten hacerlo. En 1 año, 2 años, 3 años, poco a poco lo van haciendo, van formando costumbre, pero implica ponerlo en práctica, a ver qué va pasando. Y se van enamorando de esta forma porque ahí tienen mucho para escribir, para compartir, para incluir a los estudiantes, para hablar unos lenguajes diferentes y hacer de su escuela un laboratorio. Porque es que el laboratorio no es de los químicos y allá de los médicos, sino un laboratorio en el sentido del educador. Un laboratorio natural. Seguimos con mensajes de agradecimiento. Trabajos de grado, sí. Tenía dudas, me aclaró muchas. Claro, quedan muchas dudas más por resolver, pero hay que hacerla. Hay que hacerla. Esta sí fue una conferencia, pero hay que hacerla, que menos un menú. Yo en los seminarios les hago ejercicios prácticos y ya es muy distinto. Pero me alegra mucho entonces. Doctora, agradecerle muchísimo por compartir su amplio conocimiento y toda su experiencia con nosotros. Un caluroso abrazo, aprecio y admiración por parte de nosotros, los profesores y nuestros futuros profesores en formación y magísters. Usted aquí tuvo auditorio de licenciados y magísters en formación. Entonces, agradecerle muchísimo, felicitarla por su valiosa labor y por habernos dejado hoy todas estas preguntas abiertas sobre la importancia no solamente de lo que hacemos en el aula, sino de contarlo y de compartirlo. Entonces, sí. Felicitaciones y gracias por compartirnos. Bueno, ¿la decana está aquí? No, la decana no está en este momento. Como bueno. Habían unos cupos limitados, la decana está conectada por Facebook Live. Bueno, entonces me la saluda y le lleva el mensaje que quedó registro en el chat y me alegra mucho que haya respondido a las expectativas de este congreso, porque nosotros tenemos los conferencistas una responsabilidad en este tipo de eventos. Sí, doctora. Igual aquí tuvimos 100 asistentes en Meet, pero por Facebook Live había muchísimos más. Viéndola, este congreso se proyectó también por Facebook Live, entonces allí es donde está la decana acompañando todo el congreso. Claro. Bueno, mi doctora, muchísimas gracias. Esperamos verla pronto por nuestra alma mater compartiendo más de sus valiosas experiencias. Bueno, felicidades y nos veremos. Esperemos hacer algún proyecto allá con Tuluá y en vivo, ¿no? En vivo hacerlo. En el campo. Esperemos que todo mejore y nos permita tenerla aquí de forma presencial compartiendo con nosotros todo su conocimiento. Muchas gracias, doctora. Bueno, así es. Felicidades entonces. Bueno, hasta luego, doctora. Bueno, todo funcionó muy bien, la conexión, el audio, todo. Sí, todo fue perfecto. Muchas gracias.